Están los que se asustan porque cuando ven reaccionar gritan y lloran y salen espamentados, pero sí. Me llamo Karen Valderrama, soy lo que ven, soy bailarina clásica, bailarina contemporánea, actriz de doblaje y actualmente me dedico a las performances. Karen is one of many artists who work every day on Las Ramblas. Each morning she carefully does her hair, applies her makeup, and slips into a golden dress made just for her. It takes her a full hour to get ready each and every day. And when she's about to step onto her stage, she puts on a pair of wings. Yeah, wings. Karen is no ordinary dancer. She is the golden angel. And Karen is one of the city's 20 official human statues. And her stage, her place of work, is right on the street. On Las Ramblas, people see her gilded head to toe, a delicate face that seems to bless anyone who meets her eyes. They pause, pose for photos, and get an unexpected surprise. Hay mucha gente que se ha apoyado encima mío pensando que se van a hacer fotos con una estatua y cuando yo reacciono, quedan como flasheados, ¿no? Y están los que se asustan porque cuando ven reaccionar gritan y lloran y salen espamentados, pero sí. Y también los grandes, no solamente los niños, los grandes también lloran, se asustan, gritan y salen espamentados. Now, Karen wasn't always a human statue. She's a classically trained dancer from Argentina, someone who once performed in grand theaters, the kind with orchestra pits, glittering chandeliers, and frescoes painted like heaven itself. And actual walls. She lived for the thrill of the stage, the precision of movement, the way a performance melts seamlessly into emotion shared with an audience. But a dancer's career is short, almost as brief as a pro athlete's. And Karen didn't want to stop performing, so she needed a new plan. And one day, in a resort town in her home country, she found inspiration. Vi a una chica en Mar del Plata haciendo de estatua humana y me pareció súper emocionante. Y aparte era ver que la reciprocidad del público era un feedback automático. O sea, el público estaba delante tuyo y quería sentir esa sensación. No solamente cuando estaba arriba de un escenario, que la gente, está sentada, paga una entrada para venir a verte, y es diferente. Aquí es como, la experiencia tenía que hacerlo, y así fue que lo hice. Y fue que armé una estatua griega en color blanco y me puse en una peatonal de Mar del Plata. Y experimenté la primera vez lo que se sentía tener el público rodeándote tan cerca. Y me pareció alucinante. Estaba absolutamente nerviosa. Era peor que salir en el Teatro Colón de Buenos Aires a bailar el Lago de los Cisnes, porque estaba yo sola, yo era la que me exponía y todo dependía de mí. Estaba absolutamente tensa, nerviosa, pero a su vez con muchas ganas de mostrar lo que yo tenía dentro, ¿no? Como artista, como bailarina, quería demostrarlo y quería ver cuál era la sensación del público y fue brillante. Por eso a partir de ese momento no dejé de hacerlo, porque fue una experiencia que me llenó plenamente. She performed for a while in Mar del Plata, but like all performers, the call of a larger stage was always there, and eventually she decided to leave. Elegí la Rambla de Barcelona porque cuando estaba trabajando en Argentina, el turista, cuando me veía, me decía que tú tienes que estar en Barcelona, tú tienes que ir a Barcelona porque ahí están las mejores estatuas, Eso fue como un punto de empuje, ¿no? Al principio fue impresionante. Me enamoré de la Rambla, me enamoré de Barcelona. La Rambla me cambió, es la mitad de mi vida. So what is it about this street that pulls people in? What makes someone move thousands of miles away and build a life around it?
And to understand that, you need a quick orientation of Las Ramblas. Las Ramblas is actually a chain of connected streets stretching from the center of Barcelona's tourist district all the way down to the port. And everywhere you look, there's this captivating dance between the city's past and its present. And that's because the history of this avenue is deeply tied into the history of Barcelona itself. And roll back the clock, before Baroque cathedrals, grand theaters, and bustling cafes, this wasn't even a street, it was a sewer. And the transformation took centuries, and it began with La Porquera, named after the Catalan word for goat. And in 1217, this was the edge of the city. But the goat market brought people, and people brought growth. And the sewer became a path, and the path became a street, and eventually, Las Ramblas became a cultural heartbeat, drawing travelers, artists, and ultimately performers like Karen. Luego aparecieron muchos intrusistas, por decirlo así, que se disfrazaban de cualquier cosa. Yo pensé que cuando había terminado mi carrera de danza y había bailado en diferentes grupos y tal, eso era el tope máximo que podía conseguir. Y me subí en el escenario de la Rambla y no me bajé más. Y pasaron 20 años y no he dejado de ir nunca. Karen has done this for 20 years, half her life. She's perfected her craft, starting as the lady with the umbrella, until one day she tried something new. Luego me puse un ángel, pero el ángel que me había puesto era como un ángel caído, con las alas hacia abajo, caído, ¿vale? Y me empecé a dar cuenta que era muy ejemplificado con mi forma de ser el ángel, porque a través de la danza clásica y los movimientos y todo el movimiento corporal y lo que yo sentía cuando bailaba, lo podía sentir también a través de este ángel. Little by little, she transformed the angel into something extraordinary. Karen learned to marble her face and tint it gold so it looked like a real statue. She added winter thermal layers to protect against the elements, and to endure long hours, she made her outfit as comfortable as possible. And the wings, massive, handcrafted by a friend, rise toward the heavens, and together the transformation is breathtaking. Cuando termino de vestirme y me subo a mi pedestal, automáticamente me transformo, dejo de ser yo y me transformo en lo que me he vestido. Yo cuando estoy ahí, yo entrego todo, entrego mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi personaje. Yo soy un diablo sin alas, con alas soy un ángel. When she's standing still, only her slight blink gives away to any hint that there's a human under all that gold. And what's so cool is that this transformation, it works. Even if someone realizes there's a person under all that makeup, they still treat her as something greater than human. They treat her like a real angel. Ángeles hay por toda la ciudad. Si tú ves, hay ángeles, arcángeles en todos los edificios de la ciudad, o en la gran parte de los edificios de la ciudad, y creo ser uno de los ángeles más de toda Barcelona. Es como una fantasía que la gente pase por ahí, se encuentre con un ángel y crea que realmente deja de estar viviendo en la vida de terrestre y está viviendo en un momento angelical y en un momento celestial, que a mí me impresiona en ciertas maneras. He hecho llorar a señoras, o sea, hay gente que ha llorado al lado mío, hay gente que ha venido a pedirme por favor que los bendiga, hay gente que me ha dicho que los toque porque gracias a mí su vida ha sido diferente. And that relationship goes both ways. Imagine being a street performer, spending hours preparing, exposing your art and yourself, only for people to rush past, eyes glued to their phones. It can break your heart. But Karen somehow draws strength from it. It's part of what allows her to become the Golden Angel. La seguridad de que soy imponente y que estoy ahí a merced de cualquiera que pase, me hace fuerte y me hace sentir, me hace fuerte y me autocorazo, o sea, me armo una coraza para yo poder demostrar que yo soy poderosa en ese momento. And when people do stop and notice Karen, they'll give her a coin, which to us is a small thing, but to Karen, a single coin can mean so much.
esto es lo que me hace vivir día a día, el que me hace crear nuevas cosas, el que me da para mantener mi familia, de energía, la relación que tengo con esa persona individualmente que me puso la moneda, porque mi trabajo es individual hacia la persona que me echó la moneda. Quiero que se lleve un momento especial de Barcelona, que cuando digan estuve en Barcelona y vi un ángel en la Rambla, sentí algo muy especial, y es lo que quiero que se lleven, algo especial, amor, ilusión, sonrisa, todo lo que no hay en el mundo hoy día. Quiero que se lleven un pedacito de lo mejor, ¿no? Y que sea parte de haber visitado Barcelona.